Fue humillada y se le ordenó pasar a la parte trasera, pero minutos después, la misma azafata que intentó menospreciarla enfrentó consecuencias impredecibles. Lo que sucedió durante este vuelo lo cambiaría todo, no solo para las personas a bordo, sino para el futuro de toda la aerolínea. Antes de profundizar en esta increíble historia, asegúrate de comentar abajo desde dónde la estás viendo hoy. Si te gustan las historias de justicia real como esta, no olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte para ver más. Ava. Vanessa Brooks abordó el vuelo 328 esa soleada tarde con la elegante serenidad de una mujer que había aprendido hace mucho tiempo a navegar por los muros invisibles del mundo. Vestía con elegancia pero sencillez, con un vestido azul claro y zapatos planos impecables. Su cabello trenzado estaba cuidadosamente recogido bajo un elegante pañuelo. Agarraba la mano de su hijo Malik, de 5 años, con una mano y un delgado bolso de cuero con la otra, desplazándose por la lujosa cabina de primera clase con la facilidad de quien pertenece allí, porque así era. Mientras se acercaba a su asiento asignado, el 3B, un espacioso pasillo. Sentada en un asiento en la sección premium, cerca de la parte delantera, sonrió cálidamente a los pasajeros que ya estaban sentados cerca, ofreciéndoles amables asentimientos y murmurando saludos. Su hijo se subió con cuidado al asiento de ventanilla junto a ella, con un pequeño jadeo de alegría al ver los aviones rodando afuera. Por un momento, pareció que nada podría perturbar la paz de este viaje. Pero acechando junto a la cocina estaba Clarissa Mayfield, una azafata cuya reputación entre sus colegas se rumoreaba desde hacía tiempo en las salas de descanso y los pasillos traseros. Una mujer cuyo uniforme impecable y su deslumbrante sonrisa corporativa no podían ocultar su ira ante cualquiera que no encajara en la imagen de perfección de primera clase que tenía en mente. Y cuando sus penetrantes ojos azules se posaron en Vanessa, algo en su postura se tensó visiblemente, una rápida tensión en su mandíbula, un destello de desaprobación que no pudo ocultar por completo. Vanessa apenas se dio cuenta al principio, demasiado ocupada ayudando a Malik a abrocharse el cinturón de seguridad y explicándole cómo pronto estarían surcando el cielo, pero cuando Clarissa bajó al pasar por el pasillo con un exagerado clic-clop de tacones pulidos y detenerse bruscamente junto a su fila, Vanessa sintió un cambio de aire, ese cambio sutil pero escalofriante que había aprendido a reconocer en cientos de salas de juntas, tiendas y vestíbulos de hotel a lo largo de los años. «Señora», dijo Clarissa, con la voz aguda y más allá de lo necesario, atrayendo la atención de varios pasajeros cercanos que levantaron la vista con curiosidad. «Creo que se ha equivocado de cabina», continuó, extendiendo la mano expectante hacia Vanessa, como si esperara una prueba de su error. Vanessa parpadeó una vez, lentamente, manteniendo la expresión neutral mientras buscaba en su bolso la tarjeta de embarque, presentándola con mano firme. Por un breve instante, el rostro de Clarissa flaqueó al leer la asignación de asientos, dándose cuenta de que no había ningún error. Pero en lugar de disculparse o simplemente seguir adelante, Clarissa se enderezó, enderezándose con la espalda rígida y diciendo, «Bueno, desafortunadamente, debido a una reasignación de prioridades de asientos, vamos a necesitar que se reubiquen en la parte trasera del avión. Es el protocolo». A su alrededor, el silencioso murmullo de las conversaciones sobre el embarque se fue apagando a medida que la confrontación se volvía imposible de ignorar. Las cabezas giraban, algunos pasajeros fruncían el ceño confundidos, otros fingían no darse cuenta, y Vanessa, aún sentada, aún tranquila, se permitió respirar hondo antes de responder con una voz suave pero con una fuerza inconfundible. «Mi hijo y yo estamos sentados exactamente donde debemos estar», dijo, con la mano apoyada protectoramente en el hombro de Malik. Los ojos de Clarissa brillaron, una grieta momentánea en su máscara profesional, y abrió la boca para responder. Pero antes de que pudiera hacerlo, una conmoción en la parte delantera del avión la interrumpió. El inconfundible sonido de varios tripulantes susurrando frenéticamente cerca de la cabina. Y entonces, como un rayo que interrumpía el ritmo rutinario del embarque, un oficial uniformado del equipo de seguridad corporativa de la aerolínea subió al avión, hablando con urgencia por unos auriculares,
y examinando a los pasajeros de primera clase. La cabina se llenó de una intensidad que hizo que todos los pasajeros se tensaran instintivamente. Y en ese instante, Vanessa sonrió. No porque disfrutara del caos, nunca lo había disfrutado, sino porque sabía algo que Clarissa jamás podría haber imaginado. Su esposo, Jordan Brooks, no solo había adquirido los derechos de patrocinio para este vuelo en particular, sino que su rostro aparecía impreso en todas las revistas de a bordo, junto con una página brillante que proclamaba Brooks Enterprises, orgulloso socio del vuelo 328, un hecho que estaba a punto de revelarse de una manera que nadie, y menos Clarissa, podría ignorar. Clarissa se quedó paralizada por una fracción de segundo, con la mano aún extendida torpemente hacia Vanessa, mientras su mente corría desesperadamente por comprender lo que estaba sucediendo, porque aunque momentos antes había estado tan segura de su autoridad, aunque había dado la orden con la confianza de quien espera obediencia inmediata, la llegada del oficial corporativo había sacudido el suelo bajo sus pies con tanta violencia que, por primera vez en su larga carrera, sintió la desconocida y desgarradora sensación de pánico aferrándose a su garganta. Vanessa permaneció sentada, con la espalda recta y la mano en el hombro de su hijo, observando la escena con una serenidad que casi parecía sobrenatural para los pasajeros que la rodeaban, quienes ahora se inclinaban hacia adelante en sus asientos, algunos con la mirada abierta, otros susurrando furiosamente tras revistas y tabletas a medio levantar, mientras Malik, demasiado joven para comprender la política del momento, pero lo suficientemente mayor para percibir la tensión, aferraba con fuerza una pequeña figura de acción y miraba a su madre con ojos abiertos y confiados. El oficial corporativo, una mujer alta y sensata, llamada Denise Ward, recorrió el pasillo con una determinación que hizo que los pasajeros se replegaran instintivamente en sus asientos. Su placa destellaba bajo las luces de la cabina y su auricular crepitaba levemente con el zumbido de las actualizaciones del control de tierra. Al llegar a la fila donde Vanessa estaba sentada y Clarissa aún rondaba, se detuvo, su mirada penetrante pasando de una mujer a otra con la precisión de alguien entrenado para evaluar una situación en segundos. «Buenas tardes», dijo Denise con voz tranquila pero firme. «Entiendo que ha habido una confusión con la disposición de los asientos, y aunque habló en términos neutrales, era inconfundible la forma en que su lenguaje corporal la situaba firmemente junto a Vanessa, inconfundible el ligero arqueo de su ceja al centrar su atención en Clarissa, exigiendo una explicación que justificara de alguna manera lo que acababan de informarle no uno, sino 3 jefes de departamento que monitoreaban la situación desde la sede corporativa. Clarissa, nerviosa pero aún intentando salvar el momento, levantó la barbilla y dijo: «Sí, hubo un error, señora. Esta pasajera se sentó por error en primera clase y estaba en proceso de reubicarla en la cabina principal según el procedimiento», dijo con voz tensa y quebradiza, y Vanessa notó con frialdad cómo la mirada de Clarissa se movía rápidamente en busca de apoyo en otros miembros de la tripulación que evitaban su mirada deliberadamente, fingiendo revisar los compartimentos superiores o rebuscar entre los carritos de servicio. La expresión de Denise no cambió, pero la temperatura en la cabina pareció bajar varios grados mientras respondía, cada palabra concisa y deliberada. «La señorita Brooks está exactamente donde debe estar», dijo, con la voz cortando el aire denso como una cuchilla. «Y además, su familia es la principal patrocinadora de este vuelo, así que si hay que reubicarla, no será su asiento el que se reasignará». Las palabras impactaron a Clarissa como un puñetazo, visible en la forma en que retrocedió medio paso, palideciendo. La mano que había extendido con tanta confianza momentos antes ahora apretaba contra su pecho la tableta de servicio como un escudo. A su alrededor, los murmullos de los demás pasajeros se convirtieron en un sordo rumor de incredulidad y deleite, la energía colectiva de quienes sabían que estaban presenciando algo espectacular, algo real, algo que contarían con entusiasmo a sus amigos y familiares en el momento en que su avión aterrizara. Pero antes de que Clarissa pudiera balbucear una defensa, otra oleada de sorpresa recorrió la cabina. Las grandes pantallas frontales,
normalmente reservadas para videos de seguridad de vuelo, se activaron, y allí, en deslumbrante alta definición, apareció un brillante video promocional de Brooks Enterprises, con el propio Jordan Brooks sonriendo con confianza a la cámara, agradeciendo a todos por volar e invitándolos a disfrutar del servicio de primera clase que era posible gracias a su colaboración. Su nombre estaba estampado en negrita en la parte inferior de la pantalla para que todos lo vieran. El momento era tan perfecto, tan teatral, que por un momento surrealista el avión parecía más el escenario de una película que un vuelo normal, y Vanessa, aún serena, aún firme, se permitió una leve sonrisa, mientras las rodillas de Clarissa parecían doblarse ligeramente bajo el peso de la comprensión, porque no era solo que había humillado a una pasajera, sino que había humillado a la pasajera, a la mujer cuya empresa de esposo prácticamente había comprado el cielo por el que volaban. Y mientras el video se reproducía y el logo brillaba en la pantalla, Denise se acercó a Clarissa, tan silenciosamente que solo Vanessa y los pocos pasajeros sentados más cerca pudieron oírla, y dijo con un tono de devastadora firmeza: «Permanecerá fuera de la vista de la señorita Brooks durante el resto del vuelo, y cuando aterricemos, se reportará directamente al jefe de azafatas para una revisión inmediata de su conducta. Si no cumple, será destituida de su cargo con efecto inmediato». Clarissa, temblando, no pudo hacer más que asentir bruscamente, y mientras se alejaba de la fila y desaparecía por el pasillo hacia la cocina, todos tuvieron claro que la reina de primera clase había sido destronada de la forma más pública y espectacular imaginable. Y Vanessa, ajustando el cinturón de seguridad de Malik con la misma gracia discreta que había mostrado durante toda la experiencia, supo sin necesidad de decir palabra que esto estaba lejos de terminar, que las verdaderas consecuencias apenas comenzaban. El resto del avión pareció respirar de nuevo cuando Clarissa desapareció en la cocina trasera, una retirada casi patética por su velocidad. Pero la atmósfera que había envenenado no se disipó de inmediato, sino que quedó suspendida en el aire como una espesa niebla, un silencioso recordatorio de que lo que acababa de suceder no era normal, de que este vuelo había estado marcado por algo inolvidable. Y cuando Denise se volvió hacia Vanessa con una ligera inclinación de cabeza, un gesto de disculpa sin necesidad de palabras, los pasajeros a su alrededor, ya fuera envalentonados por una indignación justificada o simplemente incapaces de contener su curiosidad, comenzaron a agitarse con una energía inquieta que no hacía más que crecer minuto a minuto. Vanessa aceptó la silenciosa disculpa de Denise con un amable asentimiento, apoyando la mano ligeramente sobre la cabeza de Malik, alisando sus diminutas trenzas con dedos delicados. Pero en su mente se desplegaba un tipo diferente de calma y cálculo, porque sabía que momentos como este, una vez expuestos, tenían una forma de resonar mucho más allá de los confines de un solo vuelo, y sospechaba con el instinto experto de quien había presenciado cambios de poder tanto en salas de juntas como en salones de banquetes, que este momento no terminaría solo en disculpas susurradas y reprimendas privadas. Lo que aún no sabía era que, de vuelta en tierra, en la sede de Brooks Enterprises, el propio Jordan acababa de recibir un discreto mensaje del equipo de operaciones del vuelo. La palabra incidente aparecía con urgencia en su línea de comunicación privada, una palabra que exigía su atención inmediata. Mientras se inclinaba sobre el escritorio de roble pulido de su oficina, revisando el informe preliminar con los ojos entrecerrados, una ira lenta y fría comenzó a crecer, porque no se trataba solo de que insultaran a su esposa, sino del principio, de la imagen pública, del hecho de que el nombre de su empresa estuviera ligado a la esencia misma de ese vuelo, y ahora, por culpa de una azafata deshonesta, toda su marca corría el riesgo de ser arrastrada al fango público. Mientras tanto, en el aire, mientras el avión ascendía suavemente hacia la altitud de crucero, una nueva figura entraba en el drama. El capitán Harris, un piloto experimentado con casi 2 décadas de experiencia, de impecable servicio, quien había sido informado discretamente de la situación por Denise minutos antes del despegue, un hombre que comprendía instintivamente que, si bien su trabajo consistía principalmente en mantener el avión a salvo en el aire,
A veces su responsabilidad se extendía a proteger la dignidad y la seguridad de las personas a bordo, especialmente cuando un error de esta magnitud amenazaba con destrozar la ilusión de serena profesionalidad de la que dependían las aerolíneas. El capitán Harris se ajustó la corbata, se enderezó la chaqueta y pulsó el botón de llamada junto a su asiento, convocando a Denise y a otro asistente de alto rango llamado Paul a una conferencia tranquila justo detrás de la puerta de la cabina. Aunque la conversación se desarrolló en voz baja, no pasó desapercibida para los pasajeros de primera clase, que observaban con un interés apenas disimulado, con la mente llena de teorías sobre cuán profundamente la situación había afectado a la cadena de mando. De vuelta en su estrecha cocina, Clarissa estaba sentada en un asiento plegable metálico, con las manos temblorosas mientras revisaba frenéticamente su teléfono, intentando frenéticamente componer alguna explicación, alguna súplica desesperada que pudiera ofrecer una vez que aterrizaran. Pero cada opción parecía peor que la anterior, porque sabía que una vez que la queja de un pasajero llegaba al patrocinador, una vez que se le asociaba el nombre Brooks, dejaba de ser un asunto disciplinario y se convertía en una crisis en toda regla. Y entonces, como si el universo mismo hubiera decidido añadir sal a la herida, el wifi del avión se activó, y a Clarissa se le encogió el corazón al verlo. Una publicación viral que ya estaba ganando terreno en redes sociales, la foto borrosa de una pasajera anónima de ella parada rígida junto a Vanessa, el pie de foto brutal en su simplicidad. Imaginen decirle a la esposa del patrocinador de la aerolínea que no pertenece. Vuelo 328. Brooks Enterprises. Incluso a 9 metros de altura, Clarissa veía cómo su carrera se desmoronaba en tiempo real, como un suéter deshilachado por un solo hilo. El pánico que le invadía el pecho era tan intenso y salvaje que tuvo que presionar las palmas de las manos contra las rodillas para no hiperventilar. Y sin embargo, mientras Clarissa se desmoronaba, el vuelo seguía adelante, con los motores zumbando sin parar, el sol brillando dorado a través de las ventanas, y Vanessa, sentada una vez más con la dignidad que nunca le habían arrebatado, ajustó la manta de su hijo, le dio un librito para leer y se recostó en su asiento, con el rostro sereno pero la mente alerta, sabiendo que la justicia aún no había llegado del todo, pero que estaba llegando, y llegaría con la misma fuerza imparable con la que el tren de aterrizaje impacta contra la pista. El vuelo continuó en una extraña tensión suspendida, como una goma elástica tensa al borde de romperse. Los pasajeros que habían presenciado el enfrentamiento anterior ahora miraban a Vanessa con una mezcla de admiración, curiosidad y disculpa silenciosa. Algunos avergonzados por no haber dicho nada cuando Clarissa intentó humillarla por primera vez, otros simplemente cautivados por el espectáculo que se desarrollaba ante alguien que instintivamente presentían que no sería una simple víctima en esta historia. Mientras tanto, Clarissa permanecía escondida en la cocina, con el teléfono tan apretado que sus nudillos se habían puesto blancos, actualizando la publicación viral una y otra vez con la desesperada esperanza de que desapareciera. Pero en cambio, observó con horror cómo los me gusta, las publicaciones compartidas y los comentarios furiosos aumentaban cada vez más. Las etiquetas se multiplicaban como la pólvora y, peor aún, comenzó a haber etiquetas de medios de comunicación, periodistas y cuentas de organismos de control de la aviación. Con un nudo en el estómago, comprendió que esto ya no era una humillación privada, se estaba convirtiendo en una catástrofe de relaciones públicas. En la parte delantera del avión, el capitán Harris, quien había pasado años gestionando aterrizajes de emergencia, crisis médicas y fallos mecánicos en pleno vuelo sin siquiera una gota de sudor, sintió un extraño hormigueo en la nuca, consciente de que lo que les aguardara en su destino no se resolvería con las habituales disculpas educadas y cupones de la aerolínea, porque la orden había llegado claramente a través de sus auriculares apenas minutos antes. El propio señor Brooks había exigido una investigación exhaustiva e inmediata, y había ordenado que un alto ejecutivo se reuniera con el avión en la pista antes incluso de que los pasajeros desembarcaran. La seriedad de esa orden no pasó desapercibida para Harris ni para Denise, quien ahora preparaba un informe completo del incidente con una rapidez y precisión
que decían mucho sobre la gravedad de lo ocurrido. Con las manos firmes, pero el corazón latiéndole con fuerza en el pecho al darse cuenta de que ella también formaba parte de algo mucho más grande que una simple disputa por un asiento mal gestionada. Y mientras tanto, Vanessa, tranquilamente sentada en su asiento, leía un cuento en voz alta a Malik, con voz suave pero segura, cada sílaba, una silenciosa recuperación de la dignidad que Clarissa había intentado arrebatar, calculando con frialdad no solo el insulto personal que había sufrido, sino el insulto mayor y sistémico que representaba, el insulto que sufrían a diario otros que no contaban con el escudo de poder e influencia, que esta vez la había respaldado como una fortaleza, y entonces, como si el universo estuviera decidido a subrayar la gravedad del momento con tinta negra, el altavoz del techo volvió a crepitar, y la voz del capitán Harris, cálida y controlada, pero con un matiz de inconfundible solemnidad, llenó la cabina. Damas y caballeros, les habla su capitán. Les agradecemos su paciencia ante una situación inesperada. Nos acercamos a nuestro descenso final. Por favor, permanezcan sentados hasta recibir más instrucciones. Al aterrizar, nos reuniremos con un equipo de tierra para ayudarnos con el desembarque. Agradecemos su comprensión y cooperación. Era el tipo de anuncio que los pasajeros reconocían instintivamente como inusual, el que les hacía sentarse erguidos, apretarse los cinturones y mirar a su alrededor con nerviosismo, intentando interpretar las caras de los auxiliares de vuelo en busca de pistas. Incluso quienes no habían presenciado el drama anterior presentían que algo extraordinario estaba sucediendo, algo que no se olvidaría en cuanto las ruedas tocaran tierra. Clarissa también oyó el anuncio, y fue como un golpe físico. Se le cortó la respiración dolorosamente al comprender las implicaciones. Si la empresa esperaba el avión en la pista, si ni siquiera esperaban a que los pasajeros bajaran, significaba una cosa y solo una: estaban allí para ella. Y en algún lugar, en lo más profundo de su mente cegada por el orgullo, Clarissa comprendió con una claridad tan fría y brutal como una bofetada que no habría una reunión disciplinaria silenciosa, ni una segunda oportunidad, ni un gerente de recursos humanos comprensivo ofreciendo reprimendas suaves. Solo habría consecuencias, rápidas, despiadadas y públicas. Y por encima de todo. Todo esto, elevándose por encima del terror silencioso, los susurros crecientes y el zumbido furioso de las noticias virales que viajan a la velocidad de la luz, estaba Vanessa Brooks, sentada con la misma gracia tranquila e inquebrantable que la había llevado a través de tantas tormentas, sus ojos reflejando no venganza, ni ira, sino algo mucho más poderoso, una tranquila certeza de que no importa cuán alto algunas personas pensaran que habían escalado, la justicia tenía una forma de traerlos de regreso a la tierra, y a veces llegaba en las alas de un avión. Las ruedas tocaron la pista con un suave golpe que desmentía la tormenta que se avecinaba en el interior del avión. Mientras los motores rugían en reversa y el avión aminoraba su avance hacia el extremo más alejado de la terminal, todos los pasajeros parecían contener la respiración, con la mirada fija entre la cocina con cortinas y las filas de auxiliares de vuelo uniformados, rígidos en sus puestos, con sonrisas congeladas y vacías, una fina capa que apenas cubría la electricidad crepitante de la confrontación inminente. Clarissa permaneció clavada en su asiento plegable, con el cuerpo inmóvil por la fuerza del miedo, aferrándose al borde del asiento con tanta fuerza que los nudillos se le habían entumecido, su mente dando vueltas a oraciones desesperadas e inútiles para que tal vez, de alguna manera, los ejecutivos de fuera no la reconocieran, no la señalaran, la dejaran escabullirse silenciosamente en la oscuridad, pero sabía, en lo más profundo de su ser, que no había escapatoria a lo que se avecinaba, no después de que su rostro hubiera aparecido en las redes sociales junto con hashtags que ahora eran tendencia en 4 continentes. El avión se detuvo finalmente, con un temblor, en una puerta remota, lejos de la bulliciosa terminal donde solían recibirse los vuelos que llegaban. A través de las estrechas ventanas ovaladas, los pasajeros podían verlos esperando. Una pequeña falange de trajes, inmaculados y sombríos,
flanqueados por personal de tierra y de seguridad, con un lenguaje corporal inconfundible. Su presencia, un juicio silencioso y letal. El capitán Harris no fingió normalidad al descolgar el intercomunicador. Su voz firme pero cargada de significado instruyó: «Damas y caballeros, por favor, permanezcan sentados con los cinturones de seguridad abrochados mientras un equipo especial sube al avión. Agradecemos su cooperación». La cabina, vibrando de anticipación, se sumió en un silencio inquietante y perfecto. La puerta delantera se abrió con un silbido, y la primera persona en entrar no fue un guardia de seguridad ni un jefe de vuelo, sino el propio Jordan Brooks, impecablemente vestido con un traje oscuro a medida, con una presencia tan imponente que incluso el aire parecía cambiar a su alrededor. Sus ojos recorrieron la cabina una vez, deteniéndose brevemente. Se giró hacia Vanessa y Malik con una mirada de tranquilo afecto, antes de dirigirse a la figura acurrucada de Clarissa en la cocina trasera con una precisión fría y quirúrgica. Hubo un instante, apenas un latido, en que Clarissa alzó la vista, y sus miradas se cruzaron, un instante en el que todas las disculpas, todas las excusas que podría haber intentado pronunciar, se le ahogaron en la garganta, porque Jordan Brooks no parecía un hombre interesado en excusas, parecía un hombre que dictaba un veredicto. Jordan habló lo suficientemente alto para que todos en primera clase lo oyeran, cada palabra deliberada y resonando en el silencio cargado de la cabina. «Humillaste a mi esposa», dijo, con voz tranquila pero afilada. «Intentaste despojarla de su dignidad frente a una cabina llena de testigos. Abusaste de la autoridad que te confió esta aerolínea, y lo hiciste de una manera que revela todo sobre ti cuando crees que nadie te ve». Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran en los atónitos pasajeros, dejando que la vergüenza se apoderara del cuerpo tembloroso de Clarissa, antes de continuar. «Esta asociación, este patrocinio, no es solo dinero y marketing. Es un compromiso con la integridad, la justicia y el respeto. Y usted, señorita Mayfield, ha violado ese compromiso tan gravemente que he ordenado personalmente a la aerolínea que la despida con efecto inmediato». Y con un gesto de la cabeza a los ejecutivos que esperaban, la decisión se volvió definitiva, irreversible. Un mazazo asestado con la silenciosa firmeza del poder absoluto. Clarissa intentó levantarse, intentó invocar los restos de su orgullo, pero sus piernas se negaron a cooperar, y fueron dos miembros del personal de tierra uniformados quienes, con suavidad pero firmeza, la ayudaron a ponerse de pie, guiándola entre las silenciosas filas de pasajeros cuyas miradas la quemaban, un grupo de testigos que llevarían el recuerdo de su caída a 1000 salas de estar, mesas y ciclos de noticias durante días. Al pasar junto al asiento de Vanessa, Clarissa se atrevió a levantar la cabeza, con los ojos vidriosos, lágrimas contenidas, pero Vanessa la miró fijamente sin regodeo ni crueldad, sino con la misma serena fortaleza que había mostrado desde el principio, un silencioso y devastador recordatorio de que la dignidad, una vez puesta a prueba, brilla con más fuerza. Clarissa bajó del avión a trompicones, desapareciendo en la tormenta que ella misma había creado. Jordan se volvió hacia la cabina una vez más. Su rostro se suavizó con una sonrisa mientras se dirigía a los pasajeros, agradeciéndoles su paciencia y comprensión, e invitándolos a disfrutar del resto del vuelo con la excelencia que Brooks Enterprises les había prometido y seguiría garantizando. Mientras Vanessa se recostaba en su asiento, Malik se acurrucaba a su lado, mientras la dorada luz del sol entraba a raudales por la ventana y los bañaba de luz. Ella se permitió una pequeña sonrisa discreta, sabiendo que a veces, solo a veces, la justicia no llegaba silenciosamente, no se retrasaba, sino que llegaba con toda su fuerza, brillante, a 9000 metros sobre un mundo que aún tenía mucho camino por recorrer.